Bien, chicos, vamos a comenzar entonces con lo que es ciencias básicas, ¿ok? Bien, vamos a continuar entonces con este curso con miras pues, a recordar o establecer conceptos sobre ciencias básicas, ¿vale, doctores? En este caso vamos a hablar de ciencia básica de hematología, ¿ya? Vamos a hablar importante, lo más grueso de ciencias básicas en hematología viene a ser la CD roja, ¿ok? Y en segundo puesto lo que es hemostasia, así que vamos a priorizar en esos dos, ¿ya, chicos? Bien, comencemos por favor entonces. Bien, doctores, entonces comencemos con la primera diapositiva que es pues hematopoiesis, ¿correcto? Es lo primero que tenemos que recordar en hematología, ¿ya? Muy bien, listo. Bueno, entonces, la hematopoiesis quiero que lo reconozcan de la siguiente manera, ¿ya? Así lo dividimos. Bien. Hematopoiesis vamos a dividir en dos momentos, ¿ya? Así quiero que lo dividen. Un periodo intrauterino, ¿correcto? Y un periodo extrauterino, ¿ya? Reconójalo así, por favor. Intrauterino y extrauterino, correcto. Muy bien, en el periodo intrauterino, chicos, lo podemos dividir también en tres momentos diferentes, ¿ok? Puede ser también primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, más o menos abarca así, ¿ya? Por eso ahí está la numeración, 1, 2, 3. Muy bien, el primer momento, ¿ya? Es la llamada fase mesoblástica, ¿ya? Fase mesoblástica, o también llamada fase de saco vitelino. Clásicamente se le llama así. Te voy a decir clásicamente porque también por ahí hay otros datos que se dice que no solamente es saco vitelino. Ya, ahorita vamos a comenzar sobre eso. Y lo otro, la segunda fase, es la fase hepática. Y la tercera, la fase medular. ¿Ya? Esos son por la FIA o la fase intrauterina. No se olviden, por favor. ¿Ya? Doctor, ¿y la extrauterina? Muy bien, la extrauterina se le puede decir medular porque básicamente es todo médula ósea. ¿Estamos de acuerdo? Todo es médula ósea. Muy bien, listo. Ahora, en la fase intrauterina, que es fase mesoblástica, hepática y medular, chicos, comencemos. La fase mesoblástica, estamos en la intrauterina, ubíquense. Muy bien, fase mesoblástica. Doctor, esta, a diferencia de las otras dos, la hemólisis, la hematopoiesis es vía intravascular. ¿Por qué, doctor? Porque justamente se da dentro de los vasos sanguíneos en formación, también llamada primitiva. Muy bien, doctor, bacán, ahí se da la hematopoiesis. Ahora la pregunta es, doctores, ¿dónde nace la primera célula hematopoyética? Póngalo ahí, por favor. Célula hematopoyética, como esto es primitivo, llamémoslo así. Célula madre hematopoyética primitiva. Célula madre hematopoyética primitiva nace o bien en el saco vitelino o bien en la región aorto-gónada mesonefro. AGM significa aorta, gónada, mesonefro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay dos teorías, chicos. Primero se postulaba que el primer lugar de formación de células hematopoyéticas madre era en el saco vitelino. Y luego dijeron, no, ¿sabes qué? En realidad, si yo quito el saco vitelino, a pesar de yo quitar el saco vitelino en un embrión, puede haber todavía hematopoiesis. Es decir, se planteó un segundo lugar donde se produce, en la región aorta, gónada, mesonefro. ¿Estamos de acuerdo? Clásicamente, doctor, si en los bancos me preguntan dónde se produce, bueno, te sugiero marcar saco vitelino, porque alguna vez ya vino algún banco. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, las células madre hematopoyéticas, por ahí primitivas, nacen en el saco vitelino o, segunda opción, aorta, gónada, mesonefro. Muy bien. Ahora, estas de saco vitelino primitivas, en el día 18-19 se convierten en las células eritroides primitivas. Células eritroides pero primitivas. Date cuenta que todo es primitivo acá, ¿ok? Porque es una hematopoiesis primitiva. Muy bien. Ahora, estas mismas a las 4 semanas de desarrollo, ¿ok? Van a formar la unidad formadora de brotes eritroides y la unidad formadora de colonias eritroides. Unidad formadora de brotes eritroides y la unidad formadora de colonias eritroides. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego estas, a partir de ese saco vitelino, van a pasar ¿dónde? A circulación fetal. ¿Ya? A circulación fetal. Entonces ubíquense, por favor, vamos a hablar básicamente de saco vitelino. Se forma en el saco vitelino la célula madre hematopoyética primitiva y luego esta, por circulación sanguínea, va a seguir multiplicándose y llegando por circulación a lo que es el embrión. ¿Estamos de acuerdo? Por circulación fetal. Muy bien, tanto así, chicos, que en la semana 7 de desarrollo ya no vamos a encontrar estas unidades formadoras en el saco vitelino, ya van a desaparecer. Todo no se va a ubicar entonces, se va a ubicar en el embrión. ¿Ok? Muy bien.
Listo. Doctor, ya bacán. Entonces comenzamos con las células madre hematopoyéticas de saco vitelino, primitivas estamos hablando, de primitivas. Luego pasan a circulación y llegan al embrión. ¿Estamos de acuerdo? Formando unidad formada de colonia, brotes y unidad formada de colonias eritroides. Muy bien. Doctor, entonces, ¿qué tipo de células voy a encontrar al final? Células eritroides. Células eritroides. Y por ahí uno que otros macrófagos pueden estar formándose. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, ponle acá otro apellido. Células eritroides primitivas. Porque no son las que vamos a tener luego, no son las definitivas, son las primitivas que solamente lo vas a encontrar en la forma o en las primeras semanas del desarrollo, en la fase mesoblástica. No vas a verlo en otro momento. ¿Ya? Y estas células eritroides, doctor, son eritrocitos, ¿sí? Por lo tanto, ¿produce hemoglobina? Sí, puede haber hemoglobina. Pero mira qué tipo de hemoglobina. Portland, Gover 1, Gover 2. Que solamente va a haber acá, en la fase mesoblástica. Eso no vas a verlo después. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso viene a ser la fase mesoblástica. Muy bien. Básicamente saco vitelino. Entonces, pongamos acá. Fase 1, saco vitelino. Importante. Aquí es saco vitelino. Muy bien. En la fase 2, ¿no? Fase hepática, estamos en intrauterino. Acá la hemólisis cambia. Disculpen, la hematopoiesis. Es una hematopoiesis extravascular. Doctor, ¿por qué se refiere a extravascular? Porque se desarrollan órganos, donde hígado, vaso, ganglio, en ese orden, hígado, vaso, ganglio. Pongámoslos en el esquema entonces. Ahí está. Primer lugar, hígado bien grande, hígado. Segundo lugar, vaso. Y este cachito que está acá, su nombre vamos a ponerlo por acá, ganglios. ¿Estamos de acuerdo? Ganglios. Entonces, en ese orden, chicos. En la segunda fase, primero es hígado, el segundo que más forma es vaso y el tercero es ganglio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, por eso se le llama extravascular. Y es la definitiva, porque definitivamente va a producir eritrocitos ya definitivos que producen buena hemoglobina, hemoglobina fetal, hemoglobina A1, hemoglobina hasta A2 puede producir. Muy bien, doctor, pero de las tres que mencionó, ¿dónde básicamente? En el hígado. Básicamente en el hígado. También vaso, riñón, timo, ganglio, linfáticos, etcétera, ¿no? Doctor, ¿cuándo arranca esto? Si te fijas en el esquema, mira, prácticamente acá, terminando el primer mes y comenzando el segundo, es decir, entre la cuarta y quinta semana comienza, para ser exactos. ¿Y cuándo termina, doctor? 1 a 2 semanas posparto, ¿no? Después del nacimiento. Ahí está, 1 o 2 semanas posparto. ¿Ya? Por eso este cachito llega hasta acá incluso, miren, hasta ahí llega. ¿Ok? Muy bien, listo. Además de las células eritrocitos, pon ahí, ¿qué célula va a producir que existe? Eritrocitos. Ya comienza a haber eritrocitos, pero ya verdaderos, definitivos, no los eritroides primitivos de la fase mesoblástica. Además, células ya mieloides comienza a producir, célula mieloide en poca cantidad, no en demasía, poca cantidad, pero ya comienza a aparecer. Y también los linfocitos. Si te das cuenta, mira, eritrocitos, mieloide, seromieloide y los linfocitos. Ya casi todas las células. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ahora, ¿qué tipo, si hay eritrocitos verdaderos, definitivos, pon ahí para que no te confundas, eritrocitos definitivos? No te confundas con los primitivos que está por acá. ¿Ya? Estos eritrocitos definitivos, ¿qué van a producir, doctor? Buena hemoglobina. Ya no vas a ver hemoglobina Portland, Gover o 2. Entonces, ¿qué vas a ver? Fetal, hemoglobina A1 y por ahí poco, ponle ahí, poco, pero puede haber hemoglobina A2. ¿Ya? Hay más hemoglobina fetal, segundo puesto hemoglobina A1 y poco hemoglobina A2. Esa es la fase hepática, segundo trimestre básicamente. ¿Ok? Muy bien. Y luego comienza la tercera fase, la fase medular. ¿Ya? Básicamente, ¿dónde se da la hematopoiesis? Médula ósea, entonces, médula ósea. Muy bien. Si quieres acá ponle, también sigue siendo hematopoiesis definitiva. Lo que cambia nada más es el lugar, hematopoiesis definitiva. Cuando arranca aproximadamente al quinto mes y queda toda la vida, incluyendo la vida extrauterina. Bien, al final del sexto mes, chicos, ¿no? Ahí donde ya predomina recién la médula ósea. Doctor, no entiendo. Ya, lo que pasa es lo siguiente. Primero era saco vitelino, luego dijimos que era el hígado, pero cuando verdaderamente la médula ósea, ya está bien, en la tercera fase medular, pero cuando la médula ósea verdaderamente toma la batuta, al sexto mes de desarrollo. Ese momento en que ya es definitivo y es la mayor cantidad de hematopoiesis. ¿Ok? Muy bien, y acá te dije, en la segunda fase, la fase hepática, te dije que había ya producción de células mieloides.
Estamos corriendo la serie mieloide. Pero cuando ya es mayor la serie mieloide, su máximo desarrollo, acá en la tercera fase, aumenta el desarrollo de la serie mieloide, mucho más. Tanto así, chicos, que es en ese momento, en la fase medular, donde ya la médula ósea se parece a la médula ósea del adulto, a la médula ósea posparto, a la extrauterina, ya se parece. ¿Por qué? Porque si tú haces la relación mieloide, serie mieloide con la serie eritroide, más o menos es 3:1, parecida a la del adulto. ¿Ya? Algunos también te dicen 3:1 o 2:1. ¿Ya? 3:1 o 2:1. Si te das cuenta, ¿cuál es lo importante acá? Que ya la serie mieloide gana a la eritroide. ¿Cuándo comienza eso? En la fase medular. ¿Ok? Muy bien, y eso arranca en las 21 semanas. Doctor, ¿qué hemoglobina voy a encontrar acá? Hemoglobina fetal, hemoglobina 1 y también por ahí poco, pero hemoglobina A2. Puede haber también, poco también, ¿eh? Muy bien, listo. Listo, chicos, esa entonces la fase mesoblástica, fase hepática y fase medular. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo engranen los tres, velo de esta manera, para que engranen los tres. Doctor, ¿dónde se producen las células hematopoyéticas? Estamos viendo la vida intrauterina, ¿no? La hematopoiesis intrauterina. Muy bien, dijimos que había 3 momentos. Mira, para que lo engranes, ¿eh? Fase mesoblástica, la fase hepática y la fase, chicos, medular. ¿Ya? Muy bien. En la fase mesoblástica, ¿qué se producía? Las células hematopoyéticas, ¿no? Células madre hematopoyéticas. ¿Dónde hemos dicho? Doctor, saco vitelino o también el aorta, mesonefro, gónada, ¿no? Aorta, gónada, mesonefro. Muy bien. Esta célula madre hematopoyética que se produce en el saco vitelino, a esta es la que verdaderamente le llaman la célula hematopoyética, ¿no? Célula madre hematopoyética primitiva. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la verdadera primitiva. Esta de acá, ¿ok? Esta de aorta, gónada, mesonefro, su célula hematopoyética, célula madre hematopoyética, es la que luego va a migrar. ¿Migra a dónde? ¿Dónde dijimos, chicos? A la segunda fase. Al hígado. En primer lugar, hígado. Claro, hay otros, vaso, riñón, ganglios, etc. Bien, y ahí va a comenzar la hematopoiesis. Entonces, ubíquense por fuera. En la fase mesoblástica, la célula madre hematopoyética nace en el saco vitelino, pero esa es primitiva. ¿Y esa qué forma? Vamos a poner por acá. Esa forma células eritroides. Eritroides, para que no te confundas, primitiva, ponla ahí. Células eritroides primitivas. ¿Qué es la única hemoglobina que puede producir? Hemoglobina fetal. No, discúlpame, hemoglobina Gower, Parland, ¿no? Gower 1, Gower 2, ¿ya? Gower 1, Gower 2 y Portland. Ahí está. El único que puede producir. Y ahí acaba. No hay otro momento donde se puede producir. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, la que están acá, en la aorta, gónada, mesonefro, son células hematopoyéticas que luego van a migrar al hígado. Migran al hígado, al riñón, al vaso, al ganglios y producen verdadera hematopoiesis. Ya comienzan a aparecer células mieloides. Poco, pero aparecen mieloides, ¿no? Y los eritrocitos verdaderos o definitivos. Eritrocitos verdaderos o definitivos. Y estos, ahora sí, ¿qué te producen? ¿Qué tipo de hemoglobina? Hemoglobina A, hemoglobina fetal primero, A1 y por ahí poquito A2. ¿Ya? Estas mismas células hematopoyéticas que llegaron al hígado luego van a migrar. ¿A dónde migran? A la médula ósea. Entonces mira el engranaje, por favor. Nace acá, luego migra al hígado, hace la hematopoiesis, luego migra a la médula ósea y acá hace la hematopoiesis. Y hace mucha más producción de células mieloides o estirpe mieloide. Y obviamente también sigue con la eritropoiesis, ¿no? Definitiva. ¿Qué tipo de hemoglobina? Igualito, hemoglobina fetal, hemoglobina A1, poquito, hemoglobina A2, muy poquito, ¿ya? Y acá es donde se ve pues esta relación de la célula mieloide 2,3 a 1, donde ya comienza a definirse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que engranen las 3 cosas que hemos hablado, más o menos ese sería el esquema. ¿Ya, chicos? Muy bien. Estoy viendo tu esquemita de la diapositiva, sería más o menos acá médula ósea, ¿no? Médula ósea. Doctor, y en la médula extrauterina, ¿quién gana? La médula ósea, todo es médula ósea. Cuando es niño, mira, estas son edades en niños, cuando es niño se ven todos los huesos, ¿ok? Todos los huesos, incluyendo lo que es, pongo ahí, tibia,
huesos largos, tibia y fémur. ¿Ya? Y en todos los huesos. Cuando ya llega, se pone ahí niño. Entonces pone niño en todos los huesos, todos. En cambio, cuando ya es adulto, se comienza a focalizar la hematopoiesis. ¿Dónde, doctor? Más que todo en columna, es decir, vértebras. Segundo puesto, esternón. Y otro, costillas. ¿Estamos de acuerdo? En el adulto, vértebras primer puesto, esternón y costillas. O sea, ya se focaliza. ¿Ok? Muy bien, listo. Muy bien, entonces hablando ya solamente de este de adulto que se da en la médula ósea, este del adulto que se da en médula ósea, ¿ok? Vamos a ver dos partes de la médula ósea. Médula ósea roja y médula ósea amarilla. ¿Ya? Dos partes de la médula ósea. En la médula ósea roja, también llamada la activa, porque es la que verdaderamente trabaja para la hematopoiesis. En cambio, la médula ósea amarilla es la inactiva. ¿Ya? Entonces acá ponle hematopoiesis. Y acá, doctor, ¿qué vamos a poner? No hay hematopoiesis. ¿Qué tenemos en la médula ósea amarilla? Tenemos células adipocitos. Adipocitos. Doctor, ya bacán. ¿Y cuánto por ciento es médula ósea roja? ¿Y cuánto por ciento es médula ósea amarilla de una médula ósea? Si tú agarras toda la médula ósea roja y toda la médula ósea amarilla de tu cuerpo, básicamente tienes 50%, 50%, 1 a 1. 1 a 1. ¿Estamos de acuerdo? No te confundas, por favor, con la relación de las células en la médula ósea. Ahí sí sería comparando la amiloide con lo que es la serie eritroide, ahí es 2:3 a 1. No te confundas, por favor, ¿ah? ¿Ok? Muy bien, listo, ahí está. Doctor, y si hablamos del adulto, entonces, ¿dónde serían los lugares? Mira, si te das cuenta de todo el esqueleto axial, ¿qué hemos dicho? Vértebras, costilla, esternón. Pero además de eso, agrégale cráneo, ahí está la imagen, se ve rojito, cráneo, escápula y parte proximal de húmero, escápula y parte proximal de húmero, y también lo que es la pelvis y la parte proximal de fémur. Esos son todos los lugares. Si te das cuenta, es el esqueleto axial, los lugares donde puede haber hematopoiesis. ¿Ok? Entonces son vértebras, son esternón, costillas, cráneo, lo que es la cintura escapular, es decir, escápula, parte proximal de húmero, y abajo pelvis y parte proximal de fémur. Los lugares donde hay hematopoiesis, pero en el adulto. ¿Ok? Bien, chicos, ahí está. Entonces eso viene a ser hematopoiesis. ¿Ok? Muy bien, listo, continuemos. Muy bien, ya sabemos dónde se realiza, cuáles son los lugares dependiendo del desarrollo. Ahora veamos en qué consiste eso. Muy bien, chicos, la hematopoiesis consiste, pues, es en la producción, especialización y maduración de las células de la sangre. Eso es hematopoiesis. Producción, especialización y maduración de las células de la sangre. Eso es hematopoiesis. Ahora, para eso hay dos teorías, ¿ya? La teoría monofilética, ahí cambia la tilde de escena ahí, monofilética, y la teoría polifilética. ¿Correcto? La teoría monofilética y polifilética. Doctor, ¿qué significa esa teoría? Muy bien, la teoría monofilética, doctor, significa que te dice, a partir de una célula madre se forma todo un estirpe de células. Doctor, no entiendo. Ok, de una célula madre se produce solamente linfocitos. De otra célula madre se produce solamente neutrófilos. De otra célula madre se produce solamente eritrocitos. Eso se llama la teoría monofilética. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué dice la teoría polifilética? La teoría polifilética dice que a partir de una célula madre hematopoietica se producen todas las demás a la vez. Se produce de una sola, se produce serie mieloide, la serie eritroide, correcto, incluyendo pues lo que es la serie mieloide, leucocitos, todo lo que es basófilos, eutrófilos, neutrófilos, todo. O sea, varias células a partir de una sola célula madre es la teoría polifilética. Ahora, doctor, ¿cuál es la más aceptada por los hematólogos? La teoría polifilética. Por eso tengo el esquemita ahí, que a partir de una célula madre se produce todas las células. Esa es la teoría más aceptada, polifilética. Ahora, otro.
Lo otro que se han preguntado los hematólogos es lo siguiente: ya doctor, pero una célula madre hematopoyética, ¿okay? una stem cell, ¿de qué depende, no? ¿De qué depende que desarrolle o no desarrolle para macrófagos, para plaquetas, más cantidad para eso? ¿De qué depende? Hay dos teorías que explican esto. La teoría estocástica, borra acá la C, es estocástica, y la teoría instructiva. ¿Okay? ¿En qué consiste la teoría estocástica? Es muy simple: a libre albedrío. O sea, no se sabe por qué, hay algo X que determina, que dice, no, ¿sabes que esta célula madre luego terminará siendo, no sé, mayor cantidad de plaquetas, mayor cantidad de eritrocitos? No lo saben. ¿Ok? Eso se le llama la estocástica. En cambio, la instructiva, que es la más aceptada, la teoría instructiva se define, chicos, porque dice que esta célula madre, para que desarrolle un tipo de células, depende de factores hormonales, depende de factores de crecimiento. Es decir, depende de quién? Del ambiente, del microambiente hematopoyético. ¿Cuál es la teoría más aceptada? Un poquito más la instructiva. ¿Ya? La instructiva. Muy bien, listo. Existen, ahora, hablando de esto, doctor, ya usted dijo que esto es un proceso de formación, ¿no? De maduración, de especialización, correcto. Pero, ¿eso cómo lo puede distribuir? En 4 compartimientos. Hay 4 compartimentos para esto, ¿ya? Ahí está, compartimento 1, 2, 3, 4, ubícate, ¿ok? Muy bien, comencemos. El primer compartimiento se le llama de las células, ¿correcto? Troncales hematopoyéticas. La CTH, compartimiento de las células troncales hematopoyéticas, es decir, de los stem cell. Segundo compartimiento es el compartimiento de las células, ¿ok?, progenitoras. Compartimiento de las células progenitoras. Tercer compartimiento de las células precursoras, ¿correcto? Precursoras, o si quieres puedes llamarlo en maduración. Células en maduración. Muy bien, precursoras en maduración. En cambio, el lado cuarto compartimiento de las células sanguíneas, ya estamos en la sangre, circulantes. De las células sanguíneas circulantes. Ahí están los 4 compartimentos de la hematopoiesis. Muy bien, doctor, acá en el compartimiento de las células troncales hematopoyéticas, primer compartimiento, ¿qué característica tiene? Estas células tienen 2 características, ponlo ahí. Tiene 1, la característica de ser autorrenovación. La característica de autorrenovación significa que a partir de una puede producir otra igualita. Se puede autorrenovar. Y su segunda característica es la multipotencia. Es decir, de esta pueden nacer diferentes, otras células diferentes. Autorrenovación y multipotencia. Muy bien, en cambio de las células progenitoras hematopoyéticas, el segundo compartimiento, estas células solamente tienen una característica. ¿Cuál, doctor? Perdieron la capacidad de autorrenovación. ¿Qué es la única capacidad que tienen ahora? La única característica, multipotencia. Multipotencia, perdieron la capacidad de autorrenovación. ¿Ya? Muy bien. Las células precursoras, ¿no? Precursoras simplemente están en maduración. Las células precursoras solamente se están madurando. Obviamente ya no tienen la capacidad de autorrenovación, obviamente. Tampoco tienen la capacidad de multipotencia. ¿Ok? Ya no tienen la capacidad de multipotencia, tampoco tienen la capacidad de autorrenovación. Solamente van a madurar. Tercer compartimiento. Y el cuarto compartimiento son las células ya maduras. Son las células maduras. Eso es lo que están circulando ya en la sangre. ¿Ok? Muy bien, listo. Bien, chicos, esos son los 4 compartimientos. Los nombrecitos te voy a dejar acá al costado por si acaso, ¿ya? Para que los reconozca, le des una leída por lo menos, ¿ya? Los nombrecitos que están acá. Muy bien, eso es. Lo más importante de estas de acá, doctores, son de la serie eritroide. Date cuenta de esto, por favor, ¿ah? Mira, la serie eritroide, que es esta de acá, ¿no?, que va a terminar formando eritrocitos, si te das cuenta, tiene el mismo origen que las células de la serie megacariocítica, o sea, de las plaquetas. Tiene el mismo origen, date cuenta de eso. Y a la vez, estas también tienen el mismo origen que la serie mieloide. Mira,
que los macrófagos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos tienen también el mismo origen. Doctora, ¿qué quiero llegar con eso? Por ejemplo, si un paciente tuviera un sangrado agudo, es decir, va a perder ¿qué cosa? Bastantes eritrocitos. Un sangrado profuso agudo. Eso estimula a que la médula ósea produzca su serie eritroide. Claro, doctor, va a estimular esto. Por feedback positivo, claro. Pero también, al estimular esto, tiene que estimular esto de acá. Por lo tanto, también, ¿qué va a producir? Si hay un sangrado, esta serie, o sea, va a producir más plaquetas. Eso fue una pregunta, por ejemplo. Ante un sangrado agudo, ¿qué células también se van a comenzar a elevar? Las plaquetas. Por respuesta del sangrado agudo, profuso. Ya que esta, cuando pierde eritrocitos, hace un feedback positivo para que produzca más serie eritroide, pero a la vez va a producir más serie megacariocítica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos, eso es entonces hematopoiesis. ¿Ya? Muy bien, vamos. Muy bien, ahora vayamos más adentro todavía, vamos a hablar de la sangre, ¿ya? Muy bien, chicos, comencemos. Muy bien, esta sangre y sus componentes vamos a ver. La sangre, doctores, ¿ya? Digamos que yo saco una muestra de sangre de 10 mililitros y lo pongo en un tubo de ensayo. Mira, acá hay 10 mililitros, ¿ah? 10 mililitros de sangre, ¿ya? Y justo cada mililitro es 1 centímetro de altura. Es decir, si yo mido todo esto, acá hay 10 centímetros de altura. ¿Estamos de acuerdo? 10 centímetros. Muy bien. Si yo lo centrifugo, hago una centrifugación, voy a ver compartimientos, ¿ya? Y se va a dibujar de la siguiente manera. Esta parte muy rojita, se ve claro en tu diapo, esta parte muy rojita, ¿ok? Luego esta parte delgadita, chiquita, mira, medio rosadito, y acá la parte más amarillita. ¿Ok? Muy bien, comencemos. Esta parte roja que se va a ir para la base, va a precipitar, ¿ok? Si tú lo mides de altura, vas a medir 4 a 5 centímetros. 4 a 5 centímetros. Por lo tanto, doctores, esto de acá, si yo lo saco en porcentaje, 4 a 5 centímetros de 10 centímetros, ¿cuánto es? 40 a 50%. O sea, promedio, aproximadamente, ¿cuánto es esto? 45%. Doctor, ¿y qué es eso rojito? Son los eritrocitos. Es toda la serie roja. Eritrocitos. Por lo tanto, si yo calculo cuánto volumen de mi sangre es ocupada por los eritrocitos, el volumen de mi sangre ocupada por eritrocitos de toda mi sangre es 45%. ¿Qué acabo de calcular? Esto, chicos, viene a ser el hematocrito. Esa es la definición de hematocrito. Es el volumen que ocupa los hematíes, es decir, la serie roja, en toda la sangre. Eso es hematocrito. ¿Correcto? Muy bien, fácil. Acá este cachito, chicos, medio rosadito, es 1% aproximadamente. ¿Correcto? Y esta es la serie leucocítica, llámelo así. Leucocítica. La capa leucocítica. ¿Ya? Que incluye dos cosas. Incluye, doctores, lo que viene a ser leucocitos y las plaquetas. Y mira, abarcan 1% al ajuste de tu volumen sanguíneo. 1% nada más. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, recuerda, estos leucocitos yo puedo tener dos tipos de leucocitos. Yo puedo dividir en dos tipos. Los polimorfos nucleares, también llamados granulocitos, y también los mononucleares, ¿correcto? Llamados agranulocitos. ¿Ok? Muy bien, doctor. ¿Quiénes son los polimorfos nucleares? ¿Quiénes son los granulocitos, doctor? Los granulocitos, chicos, son basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Ahí están, en la parte inferior. Basófilos, eosinófilos y neutrófilos. El BEIN, le digo yo. Ahí está. Doctor, los mononucleares o granulocitos, los otros dos, que vienen a ser los linfocitos y los monocitos. Linfocitos, y tú sabes que los monocitos luego van a madurar en el tejido y convertirse en macrófagos. ¿No es así? Muy bien, ahí está. Muy bien, de estos entonces que te han preguntado, chicos, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el de mayor volumen? Ahí está dibujado en escala. El de mayor volumen, el más grande, los monocitos. Primer dato, el más grande de los monocitos. Pero te preguntan, ¿cuál es el más abundante de los leucocitos? Ahí está, 50-70%.
El más abundante, neutrófilos. El más abundante. Estamos hablando de un adulto. ¿Ya? Estamos hablando de porque en la etapa de niño, en pediatría, en los primeros años, ¿quién gana? Los linfocitos. En pediatría ganan los linfocitos. Ten cuidado. ¿Ya? Estamos hablando acá de adulto. ¿Ok? Muy bien, listo, ahí está. Muy bien, chicos, y acá tenemos a las plaquetas, ¿no? Que luego vamos a hablar más de las plaquetas, ¿ya? También vamos a hablar más de los eritrocitos dentro de un momento. Bien, doctor, ¿qué me queda acá? Todo esto que queda, que más o menos es, pues chicos, 55% aproximadamente del volumen sanguíneo, viene a ser el llamado plasma. Esto es plasma. ¿Correcto? Muy bien, y como estáis viendo ahí, chicos, 55% de plasma básicamente, ¿qué es? Agua. Plasma es agua. Doctor, ¿pero qué está contenido ahí? Proteínas, abundantes proteínas y solutos. ¿Ya? Mucho más abundante obviamente las proteínas. ¿Ok? Muy bien, listo. Ahora, ¿qué pasaría, doctor, si este plasma, yo solamente plasma, lo dejo en el ambiente? ¿Qué va a ocurrir, doctor? Si lo dejo ahí y lo expongo, muy bien, se va a comenzar a coagular. Entonces, cuando tú tienes un plasma, lo dejas en el ambiente, comienza a coagularse. Muy bien, tengo ahí el coágulo que se está formando. Un coágulo. Y acá, algo que sobra. Bien, doctor, para que se forme el coágulo, ¿no? ¿Qué está actuando acá? Los factores de coagulación. ¿Correcto? Esto es un conjunto de factores de coagulación. Todos los factores de coagulación, porque son proteínas, ¿no? La mayoría son proteínas. Muy bien. Y lo que sobra acá, doctor, ¿qué cosa viene a ser? Agua, ¿no? Agua y la albúmina también, ¿no? La otra proteína importante, albúmina y globulinas. ¿Correcto? Ahí está. Agua, albúmina, ahí está el factor de coagulación para formar el famoso coágulo. ¿Ya? Bacán, doctor, excelente. Ahora, chicos, por lo tanto, entonces, pregunto, yo puedo recordar algunos hemoderivados. Chicos, yo puedo utilizar, por ejemplo, estos eritrocitos. ¿Cómo se llama esto? Su hemoderivado, paquete globular. Le pido solamente al laboratorio, ¿sabes qué? Dame eritrocitos, paquete globular. Doctor, yo también conozco otro que se llama plasma fresco congelado. ¿Qué viene a ser? Esto de acá, plasma fresco congelado, también lo puedo pedir. Y un derivado de esto, también puedo pedirlo, crioprecipitado. Entonces tú puedes reconocer, pues chicos, si yo le pido un plasma fresco congelado, ¿qué le estoy pidiendo al laboratorio, al banco de sangre? Doctor, le está pidiendo plasma. ¿Hay que incluir plasma? Lo más importante, factores de coagulación. Por eso yo plasmeo a mi paciente, por ejemplo, con coagulación intravascular diseminada. Y además, ¿qué contiene, doctor? Contiene volumen, contiene agua. Sí. Es bueno dar plasma fresco congelado en una coagulación intravascular diseminada, porque le doy factor de coagulación y doy volumen. Pero si solamente quiero dar algunos factores de coagulación nada más, solo algunos, le digo al banco de sangre, ¿sabes qué? Agarra ese plasma y genérame un derivado de eso. ¿Quién es? El crioprecipitado. Doctor, ¿qué incluye el crioprecipitado? Incluye factor 1, el factor 8, el factor de von Willebrand. Por lo tanto, es de menos, como ya no es plasma completo, es de menos volumen. Incluye el factor 1, que es el fibrinógeno, el factor más abundante, por cierto. 2, incluye lo que viene a ser el factor de von Willebrand. Y 3, incluye el factor 8. ¿Estamos de acuerdo? Ah, doctor, es más concentradito, sí, crioprecipitado. Es más concentrado todavía. Ahí sí no me aporta volumen, solamente factor de coagulación. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces tú tienes que reconocer de qué está compuesto cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con aplicación clínica de esto, cosas importantes básicas, aplicación clínica de eso. Si yo tuviera un paciente, por ejemplo, con hemofilia A, es deficiencia de factor 8. Por lo tanto, ¿qué tipo de derivado le puedo pasar a este paciente? Si no tengo el recombinante, la ampolla, plasma fresco y crioprecipitado, porque los dos tienen factor 8. Pero si tuviera un paciente con hemofilia tipo B y tipo C, la hemofilia B es por deficiencia de factor 9, la C es por deficiencia de factor 11. Por lo tanto, doctor, ¿le puedo dar plasma fresco congelado o no? Sí, porque tiene todos los factores de coagulación, ya que es plasma, pues. Pero ¿le puedo dar crioprecipitado?
No, porque el prior precipitado no tiene factor 9, no tiene factor 11. ¿Estamos de acuerdo? Mira la aplicación de eso entonces, chicos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí la contenido de plasma entonces. Entonces podemos concluir lo siguiente, ¿no? La sangre, ¿qué cosa es? Doctor, la sangre básicamente son células sanguíneas, que incluye pues la serie eritroide y la capa leucocítica, más plasma. Eso es sangre. Doctor, y si hablo del plasma, ¿qué incluye? El plasma incluye los factores de coagulación más suero. ¿Qué es el suero? Agua, proteínas, etc. Muy bien. Doctor, ¿y el suero qué es entonces? Agua más las proteínas, pero las más importantes. ¿Cuál es la proteína más abundante de la sangre, chicos? Albúmina. Y la segunda más abundante, globulinas. ¿Correcto? No te olvides, la albúmina, agrégala ahí, la albúmina viene a ser la proteína más abundante de la sangre. Otro dato importante de esta es que ella brinda la presión oncótica. Brinda la presión oncótica a la sangre. Si no hubiera albúmina en tu sangre, todo tu agua se extravasaría. Por ejemplo, lo que ocurre en pacientes cirróticos, lo que ocurre en pacientes con síndrome nefrótico, pacientes desnutridos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, presión oncótica y la proteína más abundante, ¿no? Globulinas. Y recuerda que esta relación globulinas y albúmina, siempre la relación albúmina-globulina, siempre tiene que ser albúmina-globulina más de 1. Siempre más, es decir, siempre tengo más albúmina. ¿Ya? Muy bien, listo. Hasta ahí sangre y sus componentes entonces. ¿Ya? Muy bien, vamos.